¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estoy feliz de poder hacer este episodio, estoy feliz de poder grabar de nuevo. Hoy les voy a contar algo muy personal. El chisme va a estar sabroso. Espero disfruten mucho este episodio, pero pues antes de comenzar y de todo esto, la verdad es que sí quiero agradecerles muchísimo a todos y cada uno de ustedes que le dan play a todos los episodios o a lo mejor solamente a uno. No sé si les gustan más los episodios de música o de los temas de VIH y todo esto. La verdad es que me da igual. Lo único que quiero antes de empezar este capítulo es agradecerles en serio por darle play, por todos sus mensajes a través de redes sociales, por la cantidad de confianza que han tenido conmigo en el sentido de contarme a veces hasta su vida para poder recibir algún consejo mío, porque es muy chistoso que a veces me cuentan así a detalle un buen de cosas o un buen de situaciones y al final siempre es como, y necesito un consejo y todo. A veces de verdad yo me quedo sin palabras y agradezco infinitamente y de todo corazón esa confianza que ustedes me tienen para contarme sus cosas tan personales. Y pues bueno, trato de darles el mejor consejo. A veces, muchas de las situaciones con todos estos mensajes es que siempre termino diciéndoles, mira, un consejo que sí te puedo dar es que vayas a terapia, porque la terapia es de verdad algo súper sanador y hay temas y hay cosas que yo pues no les puedo aconsejar precisamente porque eso ya amerita otro tipo de consejos o ayuda profesional. Entonces yo en lo que puedo, en la medida que he tenido experiencia y todo eso, trato de darles un consejo, trato de ayudarlos, pero hasta donde sé que puedo llegar, porque hay muchas veces que de verdad me es imposible ya poderles dar un consejo y todo esto, porque hay temas en los que obviamente no soy experto, pero siempre de verdad tengan en cuenta que les voy a agradecer infinitamente que me tengan esa confianza, que me den sus mensajes, que le den play a todos los podcasts. De verdad, no tienen idea. Siempre que me pongo a grabar, me da muchísima nostalgia, me da como ese sentimiento bonito de agradecimiento hacia todos y cada uno de ustedes que le dan play a este show y a este proyecto que empezó como... Que de hecho lo sigo haciendo como hobby, realmente no es como que un proyecto de vida, pero lo hago realmente por querer compartir experiencias, por hablar de música también, porque eso sí me encanta. Entonces, de verdad, muchas gracias por hacer de este proyecto algo tan suyo, porque de verdad los mensajes que me llegan de, y ahora puedes hablar de esto, por favor, habla de lo otro, o haz una reseña de tal álbum y todo esto, de verdad, es muy bonito. A veces quisiera tener el tiempo necesario para poder hacer esto a lo mejor cada semana, me encantaría hacerlo cada semana, pero pues a veces la vida que llevamos no nos lo permite, ¿verdad? Pero al final feliz, porque cada que hago un podcast de verdad, ustedes que son los que les dan play y ustedes que son los que me cuentan sus cosas también, es lo que más me motiva a hacer este podcast y a que no tenga como edición, que salga como tenga que salir y pues bueno, aquí andamos. Y ya, una vez terminada esta sección, este corchete de nostalgia, ahora sí, vamos a comenzar con el tema. Ya vieron de qué les voy a hablar, les voy a contar cosas... Bueno, les voy a contar algo muy padre, muy bonito que me sucedió. Pero bueno, ya, vamos a dejarnos de rodeos y bienvenidos. Pues bien, ya como vieron en el título, hoy les voy a platicar de cómo fue la experiencia que yo tuve en cuanto a revelar el diagnóstico con mi familia. Creo que la familia principalmente es algo muy importante en la vida de todos. Y no me refiero como a los tíos, a los primos políticos, a los primos lejanos. O sea, me refiero realmente al núcleo familiar, a los padres, a nuestros hermanos, incluso, por ejemplo, a primos que pueden llegar a ser como nuestros hermanos también, que los consideramos como hermanos, pero me quiero enfocar como mucho en este núcleo familiar. Y pues bueno, a ver qué tal sale esto, porque sí fue una situación un poquito
difícil en el sentido de cómo me veían después de que di la noticia, mi familia, porque es que es un tema, pero miren, quiero empezar porque como ustedes habrán escuchado en algunos otros podcasts, si los han escuchado, pues bueno, yo estuve en una etapa de SIDA. ¿Por qué? Por no hacerme la prueba, por la negación, por necio, por tonto, por pendejo, por lo que ustedes quieran, pero yo dejé avanzar muchísimo el virus hasta la etapa de SIDA. Y pues como les he contado, estuve internado, estuve en coma 9 días. Pues fue una situación bastante bárbara que espero ya pronto poderles contar a detalle todo lo que pasó, que creo que van a ser, yo creo que hasta 2 episodios, pero bueno, al final, cuando pasa toda esta situación, después de que despierto del coma y todo esto, pues a la primera persona que vi fue a mi doctor. Claro, evidentemente a mi mamá también, fue la primera persona que vi después de salir del coma, pero pues principalmente la primera persona que vi fue al doctor. Obviamente me empezó a decir que yo estaba muy sedado en ese momento, pero pues bueno, al siguiente día de haber salido del coma, pues bueno, ya el doctor como que se presentó más oficialmente conmigo, me explicó todo lo que había pasado. Yo, desde que desperté, supe que era un diagnóstico de VIH o SIDA, y que se había complicado y que a lo mejor pudiera traer otra complicación. Pero bueno, ya cuando estaba ya un poquito más en mis 5 sentidos, o más bien que mis 5 sentidos ya no estaban tan adormilados, pues, o dormidos después de todo lo que sucedió, me pasan toda la información, me dicen todo el diagnóstico, y la verdad es que yo creo que de tan sedado yo creo que estaba, no me cayó bien la noticia, o sea, no me cayó como al 100% como un golpe, ¿saben? O sea, fue como que, ok, o sea, fue como que, bueno, y pues el doctor, ¿no? Ya saben, como que son súper propios y así. Me dijo, pues bueno, te tenemos que dar la noticia de que vives con VIH, vas a vivir con VIH el resto de tu vida. Y yo, ok. O sea, realmente ni siquiera hubo como una expresión. Recuerdo muy bien, yo lo que sí me acuerdo muy bien es la cara del doctor que se quedó como impactado, a lo mejor de que no vio ninguna expresión en mí. Yo quiero adjudicarle que no hubo como alguna expresión a pues a todos los medicamentos que tenía encima, y que yo estaba, como les comento, todavía sedado, pero ya estaba un poco más consciente de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo después de que el doctor sale del cuarto donde estaba yo y me da el diagnóstico y todo, pues lo empiezo a asimilar, obviamente, pero me fue cayendo como poco a poquito, ¿saben? O sea, me fue cayendo como poco a poquito el balde de agua fría, de aceptar, de ver qué onda con la situación, ay, pues de todo, o sea, de todo lo que se te viene en la mente, ya sabes, de ya no va a volver a coger, los estigmas, ya no me van a querer, me siento sucio, ya saben, todas las pendejadas que pensamos al principio de nuestro diagnóstico, que al final, con el paso del tiempo, te das cuenta, exacto, que son puras pendejadas lo que pensamos, y que pensamos esas pendejadas por no estar informados, y porque la misma gente nos va sembrando esa información tan negativa y tan falsa y tan estúpida, y nos va sembrando esos estigmas tan feos que desafortunadamente en pleno 2021 pues siguen existiendo. Y bueno, pasado esto, también creo que en algún podcast les he contado que mi hermana es enfermera. Gracias a ella y a que se supo mover muchísimo en el hospital, pues yo tuve una atención de cierta manera un poco mejor o un poco más constante, porque pues mi hermana estuvo al pendiente como de todo, se estuvo moviendo entre pisos, se estuvo moviendo con otras enfermeras del hospital, con doctores y así. Entonces realmente yo siempre voy a estar agradecido con mi hermana por el hecho de que ella fue un parteaguas para que de verdad la atención se diera a tiempo, y la atención se diera de una manera súper empática cuando yo estaba internado, y que se diera de una manera como muy humana hacia mi caso. En ese sentido, la verdad es que siempre voy a estar agradecido con mi hermana. Y bueno, obviamente cuando despierto del coma, pues también a mi familia le informan pues todo lo que sucedió, el diagnóstico y todo eso. Mi hermana me cuenta, esto me lo cuenta ella, porque pues obviamente yo estaba
acostado en la cama, estaba en el cuarto, pero mi hermana me cuenta muchísimo que cuando a ellos bajan a decirles, ya despertó, lo estamos viendo, va a estar en chequeo todavía porque pues acaba de despertar, pero pues la verdad es que el diagnóstico es VIH, se dedujo por esto, bla, 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 ya saben, ¿no? La habladuría de los doctores con la familia en cuanto al diagnóstico. Y pues mis papás, obviamente, pues se quedan en shock, ¿no? Mi hermana me dice que su cara fue como de, aún así se va a morir. O sea, de que, ok, ya despertó del coma, pero pues se va a morir de la enfermedad, ¿no? Y yo así de, no, para empezar es un virus. Pero bueno, mis papás al final del día hoy están muy ilustrados en todo este tema porque pues al final tienen a su hijo viviendo con VIH, ¿no? Entonces mi hermana me cuenta que pues sí, sus caras fue como de, o sea, salió del coma, pero de todas formas se va a morir de esto, ¿no? Entonces imagínense también al grado que mis papás tenían tan mal la información. Vuelvo al punto. Le agradezco muchísimo a mi hermana que al final les explicara santo y seña y a súper detalle todo lo que era el VIH. Entonces les explicó la diferencia entre VIH y SIDA, les empezó a explicar también de otras infecciones de transmisión sexual. O sea, de verdad mi hermana se la rifó cañón en el hecho de poder pasarles, transmitirles, educarles en esa información. Creo yo que uno de los grandes favores que me hizo mi hermana en la vida fue ese. Decirles a mis papás cómo funciona el VIH en un organismo. Les explicó el término de indetectabilidad, les explicó qué onda con el tratamiento. O sea, de verdad, mis papás, me cuenta mi hermana que ese día, al terminar de ella de explicarles, pues fueron otros. Su cara fue completamente otra. Obviamente, conforme iban pasando los días, yo duré alrededor de otros 15 días en el hospital. Y pues bueno, conforme iban pasando los días, pues yo me iba sintiendo mucho mejor y así, pues iba viendo a mis familia, iba viendo también a uno que otro amigo que dejaban pasar al hospital. Entonces me fui animando un poquito más. Y otra de las cosas que me animó, creo yo, bueno, no creo, estoy seguro que me ayudó muchísimo a salir del hospital tan rápido, fue que el doctor me dijo, tú vas a estar aquí internado hasta que tú quieras. Tú te puedes tardar en salir hasta 1, 2 meses. No sé si fue un tema que el doctor dijo, le voy a meter miedo para que le eche ganas y se recupere en chinga. Pero funcionó, o sea, no sé si fue eso, pero honestamente le funcionó. Porque yo dije, ni madres que me quedo aquí un mes, o sea, no, en la vida, ¿no? Entonces le eché ganitas como a eso de comer bien, de acabarme todo lo que me llevaban, de bañarme, de mi terapia, de empezar a moverme un poquito más en el cuerpo y todo esto. Entonces sí le eché un chingo de ganas para poder salir. Y sí, justamente ya con el tiempo pues me fui recuperando, empecé a ir a rehabilitación. Luego les contaré exactamente por qué, por qué tuve que ir a rehabilitación. Y bueno, al final todo lo que sucedió era para que yo también ya dijera, sabes que yo no quiero estar en el hospital, ya basta, quiero estar en mi casa, ¿no? Entonces, obviamente después de que me dieron de alta, no llegué a mi casa, porque todavía había que tener ciertos cuidados en algunos aspectos con lo de la rehabilitación. Les digo que luego les voy a contar eso porque sí es algo un poquito como extenso. Pero bueno, al final cuando me dieron de alta, me fui a vivir un mes a casa de mi hermana, como les decía, por todos los cuidados que tenía que tener para tener una recuperación pues demasiado buena. Entonces pasó todo el mes, fue un mes bastante raro porque la mayoría del día me la pasaba durmiendo, pero pues me fui recuperando, estaba yendo a mis terapias de rehabilitación. Conforme pasaban los meses, pues yo también ya me iba incorporando un poquito más pues, como a la vida normal, en el hecho de, como les comento, de que prácticamente casi todo el día me la pasaba dormido. Y bueno, creo que lo que nunca creí que fuera a pasar, porque dije, bueno, mi hermana ya les dijo todo, ¿no? O sea, fue como que ella ya les dio la noticia, ya, yo no tengo que hacer nada aquí, bye. Lo que nunca me pasó por la mente fue que, ok, mi hermana les dio la noticia, les pasó la información,
pero nunca yo me he sentado a platicar con mis padres acerca de esto, ¿no? De cómo me siento yo, de saber cómo se sienten ellos con la noticia, de saber qué onda, ¿no? De saber cómo pasa, más o menos como cuando le dices a tu familia que eres gay, ¿no? Que de tus preferencias sexuales y todo esto, pues más o menos yo siempre le he dicho, el abrir o hacer público tu diagnóstico siempre es como una segunda salida del closet. Eh, y entonces una vez en la noche ya estaba yo a punto de dormirme y dije, creo que es necesaria esta plática con mis padres porque es necesario saber cómo nos sentimos respecto a esto, ¿no? Y si hay algo que liberar, si hay algo que decir, pues venga, que lo platicamos, lo ponemos sobre la mesa y pues órale, agarramos ahora sí que la situación como debe de ser y aclaramos cosas y vemos, más que nada también vemos cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, fue, fue como... Es que me acuerdo y me da mucha risa porque yo tenía muchos nervios ese día, yo tenía muchísimos nervios, porque ya había yo decidido el día que iba a hablar con ellos. De hecho, yo les había dicho, fíjense, fui tan cobarde de cierta manera que les mandé mensaje al grupo de WhatsApp, así como de, oigan, porque mis papás y yo tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces fue como que, oigan, quiero hablar con ustedes, quiero hablar acerca de lo de, pues, mi diagnóstico y quiero saber, pues, cuándo podemos platicarlo para que todos estemos libres y podamos tener un buen tiempo o un buen rato para poder platicar las cosas y así. Y pues ya mis papás me contestaron así como que, sí, tal día no hay ningún problema. Creo que todos estábamos nerviosos de hablar de esto. Y pues bueno, llegó el día de hablar de el tema. Ay, creo que les puse una música bien dramática. Y no, perdón, sí. Creo que lo que menos quiero hacer con este podcast es que ustedes tengan miedo porque pues no va por ahí, pero sí les puse una música medio dramática, pero era como para ambientizar el tema, pero ay, es que de verdad, ya ahora que me acuerdo me da muchísima risa porque les comento que los tres estábamos como súper nerviosos y así. Pero bueno, llegó el día y pues sí fue como algo súper bonito porque yo empecé a hablar, les empecé a decir, oigan, pues bueno, ustedes saben que vivo con VIH, pero ustedes cómo se sienten al respecto. Y pues bueno, mis papás así, miren, como gorda en tobogán, se dejaron ir con todo. Obviamente, fíjense que siempre he admirado muchísimo a mi madre por ser tan fuerte, por ser tan guerrera, porque de los dos, ella fue la que más estuvo como bien. O sea, no lloró, fue como que, pues es que, ¿qué tiene? Que tengas VIH y yo no, que viva con VIH, ¿no? Entonces, eran como cositas que yo le iba corrigiendo y me decía, mira, ya aprendí otra cosa y así, ¿no? Entonces, mi mamá siempre estuvo como súper tranquila. Mi papá sí era el que estaba muy nervioso, tenía como esta ansiedad también. Yo creo que más bien, ¿sabe? Yo creo que lo que pasó con mi papá fue que se acumularon cosas dentro de él en ese sentido y pues no las había podido liberar. Y de ese día mi papá fue el que lloró, o sea, se puso a llorar ahí con nosotros dos en la mesa y todo, lo cual yo agradezco muchísimo porque mi papá es una persona muy seria. O sea, imagínense, mi papá es de el estado de Monterrey, de Nuevo León, entonces pues sí es como muy cerrado. Obviamente cuando yo le dije que era gay, pues fuimos a terapia, porque pues él era una persona súper machista. Ahorita yo veo a mi papá y digo, wow, no es la misma persona de hace algunos años cuando yo le declaré mi homosexualidad. Y pues bueno, la verdad es que también después de haber pues como atravesado por todo lo que sucedió conmigo y con mi salud, pues la verdad yo otra vez le recomendé a mi papá que fuera a terapia, la tomó, por supuesto, y también ahorita ya es como otra persona, es súper aliado en el sentido de los derechos el otro día estábamos viendo las noticias y cuando empezó a ver como todo esto del desabasto, mi papá estaba súper enojado y empezó como a decirme, ¿y en cómo podemos ayudar? Y todo esto, y pues bueno, fuimos con varias personas que conocemos y pudimos actuar de una manera para poder ayudar con todo esto del desabasto. Y mi papá es como súper aliado en ese sentido. La verdad es que lo admiro muchísimo porque, como les comento, él siendo de Monterrey, siendo una persona que creció en un ambiente súper machista, súper cerrado,
donde la mujer solamente está en la casa para servirle al hombre. No, o sea, es un tema. O sea, mi papá era todo un caso, en serio. Afortunadamente quiso él tomar las terapias también. O sea, él puso de su parte para que toda esta situación y toda esa educación que él recibió pues cambiara por completo, diera un giro de 360 grados, y yo agradezco muchísimo eso, que él se diera la oportunidad de decir, ok, vamos a ver qué onda, porque pues al final creo que le ganó eso, le ganó el hecho de decir, güey, es mi hijo, es mi familia, creo que en algún momento va a necesitar, por mínimo que sea, un apoyo incondicional, y que amor más incondicional que el que recibimos de los papás, ¿no? La verdad. Y pues bueno, mi papá fue el que se puso a llorar ese día que platicamos los tres. Mi mamá, como les comento, estaba súper tranquila. Reímos también bastante con algunos chistes que hicimos. La verdad es que fue muy padre, pero sí nos sirvió bastante porque, les reitero, el hecho de que mi hermana haya hablado con ellos y que les transmitiera toda la información acerca del VIH fue un parteaguas para que yo me pudiera sentar con ellos a platicar acerca de esto, y que lo hiciéramos de una manera tan bonita, tan armónica. Me siento muy afortunado de poder haberlo hecho de esa manera. Yo, honestamente, o sea, ya actualmente mi familia, toda mi familia, mis abuelos, mis primos, mis tíos, pues saben obviamente que vivo con VIH, porque yo me encargué de decírselos, porque creo que una vez que pasas la prueba de fuego con los padres ya es como de que te vale madre si te vayan a aceptar o no tíos o primos, ¿no? Entonces ya es como que X, ¿no? Todavía me importaron un poquito más mis abuelos, pero mis abuelos fue así como que no acababan de entender qué onda, y nada más o sea, ellos como que nada más es como que, tiene una enfermedad, porque pues, mis abuelos son unas personas bastante mayores, entonces fue como que, pues está enfermo de algo, no sabemos bien qué pedo, pero ok, está bien, ¿no? Te seguimos queriendo igual. No, fue algo muy chistoso con mis abuelitos, pero bueno, al final toda mi familia actualmente ya sabe qué onda con lo del VIH. La verdad es que sí sentí por parte de algunos tíos, de algunos primos, como cierto, como que pintaron su raya, pues, ¿no? O sea, como que pintaron su raya por todas las ideas que traen, lo cual obviamente seguramente yo en algún momento me pondré a platicar con ellos de cómo funciona el VIH en mi cuerpo, de lo que significa el VIH, de la diferencia entre VIH y SIDA y todo esto. Pero ahorita la verdad es que no he querido hacerlo, simplemente por el hecho también de que al final no es como una prioridad, ¿no? O sea, lo saben, pero pues si quieren creer lo que quieran creer, pues está bien, ¿no? O sea, realmente no, no es que me apure, porque pues al final yo estoy bien, o sea, me siento bien, estoy tranquilo, y con la parte esta de que mis padres, mi cuñado, mi hermana y mis sobrinas saben qué onda, ya es como, con eso es suficiente, ¿saben? O sea, no quiero demeritar el hecho de querer pasarles la información, porque de hecho me he sentido también con esa responsabilidad de decir, ok, si este primo y este tío como que pusieron su límite por el hecho de no querer contagiarse, porque así es desafortunadamente, y sigue siendo desafortunadamente en muchos casos y en muchas personas. Dije, también tengo esa responsabilidad de decirle, a ver, este pedo está así, no tienes por qué pintar tu raya, no tienes por qué tener un límite, o sea, ya saben, ¿no? Pero ahorita sí es como de, espérense tantito, estoy teniendo muchas cosas por hacer, sí lo planeo hacer, pero aguántenme, ¿no? Y pues al final, digo, son cosas que de repente pasan, y yo creo que cuando tu núcleo familiar, que son tus padres, tus hermanos, en caso de que tengas sobrinos o cuñados, o cuñadas y sobrinas, pues sí se vuelve bastante importante el hecho de que lo sepan, porque es lo que les digo, es como la segunda, más bien no es como, es la segunda salida del closet. Entonces, pues sí es bastante importante que lo sepan. Y cuando yo tuve esta plática con mis padres, fue una plática muy bonita. Mi papá me volvió a repetir muchas de las palabras que me dijo cuando yo le confesé mi homosexualidad. Me dijo que al final soy su hijo, soy su sangre, mi apoyo, que él va a tener tanto mi apoyo al 100% como yo de él. O sea, como toda esta plática bonita se volvió a dar. Fue como un refresh de cuando salí del closet de oye, papá, pues la neta es que me gustan los niños y toda esta onda. La verdad fue algo muy liberador
esa es la palabra. Fue algo muy liberador para los tres. Fue una plática, yo creo que alrededor de unas 2 horas, 3 horas más o menos, creo recordar. Pero fue una plática muy, muy, muy hermosa. Yo sé que algunas de las personas que están escuchando esto no han hecho su diagnóstico público y quiero que entiendan que no es obligación que lo hagan público. Yo siempre se los he dicho, en la medida que puedan, háganlo público. Si no les afecta en su trabajo, si no les afecta con su familia, si no les afecta, el chiste es eso, que no les afecte absolutamente en nada, o sea, que no les vaya porque hacer público tu diagnóstico, tanto en la familia como en el trabajo, como con los amigos, es algo que te debe de beneficiar, no de perjudicar. Entonces, tú que estás escuchando esto, si puedes hacerlo público, órale, date. Al final del día yo siempre he pensado que cuando alguien hace público su diagnóstico, aporta muchísimo a que los estigmas se acaben. Es un pasito más que damos como ambiente LGBT, ¿no? Siempre es un pasito más. Jamás el hacer público el diagnóstico de alguien debe ser sinónimo de que eso te tiene que perjudicar, ¿saben? Entonces, yo creo que también hay muchos casos en los que los papás pues son súper cerrados, tienen información de los años 80, cuando toda la pandemia decide empezar aquí en México y así. La verdad hay mucha todavía desinformación, hay mucho estigma, hay mucha xerofobia, por supuesto. Y en algunos casos, tú que estás escuchando esto y que vives con VIH, en muchos casos, la verdad es que sí nos va a tocar educar a la gente. Mi hermana me hizo el super paro de pasarles toda la información, pero con la plática que yo tuve con mis padres, la verdad es que reforcé esa información y también me tocó educarlos en ese sentido. Me tocó educar a varios de mis amigos, me tocó educar a varias personas de mi trabajo, ¿saben? Entonces esta es una chamba que nos toca a todos, porque de nada te va a servir, o por ejemplo, de nada me hubiera servido a mí ponerme a platicar con mis papás de nuevo del tema cuando ya mi hermano lo había hecho, si ellos hubieran estado negados al no queremos hablar de ese tema, no queremos hacer esto, porque cuántas veces no pasa cuando les dices que eres gay, ¿no? Que te dicen, pues, bueno, a mí no me lo dijeron, pero he sabido de muchos casos que ya saben, les dicen el típico, pues es tu vida, pero aquí no traigas tus joterías, o, pero no te vayas a vestir de mujer, o sea, cosas bien, bien pendejas, de verdad. Y pasa lo mismo cuando alguien quiere salir del closet del VIH. Pasa exactamente lo mismo. Es como que, ok, sí, sabemos que tienes algo, pero no queremos saberlo. O sea, la negación y el rechazo es horrenda y creo que es muy dañino cuando es eso, ¿no? De que, ok, sí sabemos lo que tienes, pero hazte para allá. Pero no quiero que hables nunca del tema. Pero, o sea, y eso es algo muy tóxico, demasiado tóxico dentro de la salud sexual. Entonces, desafortunadamente, como les decía, sí nos toca en muchos casos informar y educar a la gente con el tema, ¿no? Entonces, eduquemos a nuestros padres, eduquemos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares más cercanos, ¿no? Porque incluso también hay gente que vive con VIH que pues vive con tíos, que vive a lo mejor con primos, que vive con sus roomies y todo esto, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes puedan también, eduquen a esa gente. Puede sonar un poquito como responsabilidad y como pesado el hecho de decir, ay, yo no tendría por qué hacerlo porque la información ahí está, ¿no? Pero desafortunadamente la gente no quiere leer, no quiere informarse, entonces cuando queremos hacer público el diagnóstico nos damos cuenta que desafortunada o afortunadamente nos toca esa parte de poder educar a nuestra gente cercana con el tema. Yo algún consejo que les puedo dar, si ustedes quieren decirle su diagnóstico a alguien cercano, no importa quién sea, a alguien muy muy cercano a ustedes y que no sepan cómo hacerlo, creo que uno de los grandes consejos que puedo darles es que se lo digan de una manera muy tranquila. Es decir, de nada te va a servir que le digas tu diagnóstico a alguien, si se lo dices todo nervioso, si se lo dices todo preocupado, si te ven angustiado, si te ven con ansiedad, o sea, de nada te va a servir
le vas a pasar intranquilidad a la otra persona a la que se lo quieres decir, ¿no? O sea, le vas a transmitir como que no estás bien, que no estás sano, que, o sea, como estas cositas que yo creo que no van a beneficiar en nada la situación, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer público o quieren decírselo a alguien, eh, díganselo de una manera tranquila, que ustedes estén tranquilos, que sepan que va a ser una plática amena, organícense una cena, creo yo también que no hay como algún momento adecuado para decirlo, o sea, simplemente el momento pasa y ya. A veces cuando lo planeamos sale un cagadero y a veces cuando no planeamos las cosas salen al 100. Depende de cómo te vaya en este tipo de experiencias. Pero a mí me ha pasado, o sea, que de repente planeo las cosas y salen hechas un desmadre, pero cuando no las planeo, volteo y digo, no mames, qué chingón están sucediendo las cosas, ¿no? Es lo que les digo, dependiendo de cómo ustedes vayan por la vida y las experiencias que se vayan puesto. Y, y sí, díganlo de una manera tranquila, que los vean bien, que los vean sanos, que los vean tranquilos, porque lo que menos queremos con la otra persona que va a recibir pues algo tan importante de parte de nosotros, pues es que se vaya angustiada o que se vaya con este tipo de mentalidad cerrada, ¿no? Y creo que algo muy importante también es que cuando le digamos a alguien nuestro diagnóstico, ese alguien, sea quien sea, se vaya con información y se vaya con otra visión acerca del VIH. O sea, porque también de nada nos va a servir, ay, ¿qué crees? Que vivo con VIH, pero nada más quería decírtelo y pues todo bien. No, es como realmente pasarle la información, comunicarles lo que significa intransmisible e igual indetectable, lo que significa tomarse las pastillas, el proceso por el que pasamos para ir a recoger nuestro tratamiento, o sea, como todas estas cosas que al final son parte de nuestra vida, de la gente que vivimos con VIH, o sea, hacérselo saber para que ellos también para que con esta información también saquemos el lado humano, ¿no? O sea, que se pongan en nuestro lugar. No sé, hay tantas maneras de poder transmitir esta información de una manera tan empática, tan humana. Y como les digo, si quieren, pueden invitar a cenar a la persona a la que se lo quieren decir, organicen una cena con sus padres, no sé, como sea que ustedes quieran, pero sí lo que les puedo decir es que lo hagan de una manera en que la gente los vea tranquilos, los vea serenos, los vea, no sé, riendo, pasando, pero que siempre la información, pero sí, que siempre la información a la gente a la que se la vayan a decir se vaya con otra mentalidad acerca de todo lo que rodea al tema del VIH, porque de nada va a servir que solamente lo digamos y ya, no. Como les comento, a veces nos va a tocar, muchas veces nos va a tocar educar a la gente en este tema. Si lo quieren hacer con su familia, háganlo también de una manera responsable en el hecho de no decir mal la información, de que se vayan con ideas como medio raras. El chiste es erradicar de la mente, así, de un putazo, erradicar de la mente todos los estigmas que se tienen acerca del VIH, porque pues al final va a ser alguien a quien tú se lo estás contando, o sea, le tienes la confianza para contárselo, ¿no? Y más si son tus padres. Entonces yo creo también que los papás son un apoyo fundamental en nuestra vida en muchos sentidos. Yo sé que hay muchas personas también que viven con VIH, que ya no viven con sus padres, que incluso también están mejor así, ¿no? Que es como que, ay, pues yo ya me salí de mi casa, y pues no hay necesidad como de decírselos, ¿no? Pero, por ejemplo, si se lo quieren contar, como les decía, a su roomie, a su pareja, al güey con el que están saliendo, pero incluso, como les mencionaba hace unos minutos, si no lo quieren hacer público, tampoco es una obligación. Ustedes sabrán a quién se lo dicen, de qué manera se lo dicen, pero como les reitero, díganselos tranquilos, que los vean bien, que los vean tranquilos y que la gente se vaya con nueva información acerca del VIH, porque eso es una de las cosas más importantes para que los estigmas se vayan erradicando, porque va funcionando como teléfono descompuesto. O sea, si tú le dices tu diagnóstico a alguien y ese alguien
se queda con la información que tú le diste, ese alguien se la transmite a otra persona y así se va haciendo una cadenita. Entonces es muy importante. Yo sé que hay cosas que de repente es como que, es que no se lo quiero decir, y sí, también se lo quiero decir a alguien, pero me da miedo como que se lo vaya a contar en forma de chisme a otra persona y así, ¿no? Entonces, digo, si tienen ese tipo de dudas, pues entonces no lo cuenten, ¿no? Entonces, la verdad, mejor aguántense poquito o esperen otro momento, no sé. Pero de verdad, este tipo de noticias se la deben de dar a gente que realmente ustedes consideren parte importantísima de su vida, porque lo que también queremos evitar es que efectivamente la persona a la que se lo digas vaya con ese tipo de cositas de, ay, se lo va a... Ya le dijo el chisme a tal, ¿no? Y así, porque eso sí no está padre, porque siempre he pensado, y creo que ustedes también, que nadie tiene el derecho de decir tu diagnóstico. Nadie tiene el derecho de decir tu diagnóstico. Hay una disculpa, pero aquí se pusieron a ladrar estas señoritas, pero bueno. Como les decía, nadie tiene el derecho de decir tu diagnóstico más que tú. Entonces, cuando vayan a hacerlo, háganle caso a su intuición, perdón. A esa corazonada que nos dice, le voy a decir a tal, o se lo voy a comentar a tal persona, o se lo voy a decir a mis papás, no sé, pero les reitero, háganlo de una manera tranquila, no se pongan nerviosos, no estén preocupados. Al final creo que si tú estás decidiendo decírselo a esa persona es porque también esa persona va a guardar ese secreto o porque a lo mejor muchas veces así es, ¿no? De que, pero no lo vayas a decir a nadie, te lo cuento porque te quiero y todas estas cosas. Entonces, realmente creo yo que cuando se lo cuentas a alguien, ese alguien también debe de respetar esa privacidad y debe de respetar esa lealtad por la cual tú le estás abriendo tu salud, tu vida, tu diagnóstico a esa persona, ¿no? Entonces, pues no sé, espero de verdad haberles ayudado en algo con, con este nuevo episodio, con este podcast. Siempre les hablo, como ustedes saben, de una manera como muy de mi experiencia. Nunca les he hablado como en un término como profesional y todo esto, porque pues no, la verdad es que no soy como tal un activista como otros activistas que sí hacen su activismo de una manera como súper pro. Yo lo único que quiero de verdad con este tipo de podcast o con este tipo de temas o con este tipo de episodios es que si de algo te sirve a ti que estás escuchando esto o puedes tomar un consejo, yo, mira, voy a ser el más feliz porque no lo hago con otra intención más que el que sepas que hay muchísima gente viviendo con VIH y que sepas que lo que te estoy contando es solamente una más de las millones de experiencias que hay alrededor del mundo. Entonces, espero de verdad que te ayude en algo escuchar todo esto y que sepas que todo va a estar bien, que no tiene nada de malo que vivas con VIH, que no te define como persona, que no vas a dejar de tener sexo, que no te van a dejar de amar por eso. Entonces, esto, como te digo, hacer público tu diagnóstico debe de ser un beneficio para ti y no perjudicarte. Si crees que en el momento en el que tú se lo digas a alguien te va a perjudicar, entonces no lo digas y hazle caso a tu corazoncito. En serio, no hay mejor respuesta que hacerle caso a tu corazón, a tu intuición. Y yo solamente deseo que si este episodio te dio el valor para poder decírselo a alguien, pues yo voy a ser el más feliz. Espero que en algún momento, si tú haces visible tu diagnóstico, me lo cuentes, me mandes un mensajito, porque como les digo, eso ayuda muchísimo a erradicar el estigma. Y recuerda que nadie debe anteponer tu diagnóstico para poder estar contigo. Jamás en la vida, jamás. Esto es una lucha que tenemos entre todos. Al final creo yo que este tipo de situaciones y de vivir con VIH nos hace valorar un chingo más de cosas. Entonces yo sé que si tú, al igual que yo, vives con VIH, entiendes a lo que me refiero con valorar tantas y tantas cosas y valorar en sí el hecho de cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, si tú lo ves de esta manera, creo yo que
que el vivir con VIH de alguna manera te hace abrir los ojos y te hace vivir de una manera más saludable en el hecho de lo mental. Entonces, si no es así, como les decía, el único consejo que yo te puedo dar también es que vayas a terapia y sea algo súper catártico, súper liberador para ti. Y pues nada, espero que este episodio te haya gustado. Ya saben cómo me encuentro en mis redes sociales como @obedcarrera. Me pueden escribir en el Twitter, me pueden escribir en el Instagram, que es lo que más uso. Y pues por ahí nos andamos viendo. Espero de verdad te haya servido de algo, porque este podcast lo hice con todo el corazón. Y pues nada, te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Muchas gracias por darle podcast. Y también recuerden que estos episodios están en YouTube, para que igual, si quieren por ahí dejarme un comentario en YouTube, los leo sin problema. Y pues espero estar de nuevo muy, muy pronto en la plataforma aquí grabando este tipo de episodios, porque me gusta compartirlos con ustedes. Y pues nada, ya. Mucha cursilería. Es que este tipo de temas me ponen como chipil, ya saben. Pero bueno, espero estés muy bien, que la pases increíble. Y pues nada. Adiós.